punto serios, con Pablo vamos a hacer algo diferente a lo que veníamos trabajando anteriormente, ya que ya hemos revisado a 4 autores de poesía universal. En este caso vamos a trabajar un libro en específico y me parece a mí muy interesante de poder ver porque es una transición dentro de la literatura nacional. En la antología de la poesía chilena nueva, que tengo esta edición, sé que Pablo también tiene la misma y quizá la tiene en sus manos. Yo me imagino a él, yo no lo puedo ver, me lo imagino a él con el libro en sus manos mostrándolo en la cámara. Y esta edición es la más asequible que yo pude encontrar para poder leerla, porque la primera edición está a 300.000 pesos, ¿cierto? Entonces, digamos que es algo elevado el precio. Y lo interesante de esta antología, y para iniciar ya el tema, es que esta antología de poesía chilena nueva es antologada por 2 grandes escritores chilenos. Me refiero a don Eduardo Anguita y a don Boloya Teitenboom. Y el asunto es que ellos hacen esta antología el año 1935, ellos teniendo 19 y 20 años respectivamente, unos jovencitos. Y que posterior a esto sale una crítica de Hernán Díaz Arrieta, más conocido como Alone, o Alón, a que estos jóvenes tuvieron la soberbia de autoincluirse en esta antología. ¿Y por qué dice soberbia? Porque se supone que, al menos en esta época que estoy mencionando, colocarse en una antología significaba que esto tú tenías un peso que trascendía durante los años. Y eran 2 escritores nuevos, sobre todo el caso de Boloya Teitenboom, que no tenía ningún trabajo publicado en ese entonces. Este es el primer trabajo que él publica. Eduardo Anguita ya tenía Tránsito al Fin de 1934, pero aún así ellos eran escritores nuevos. Y en esta antología aparecen 10 poetas y nosotros vamos a trabajar 5 y 5. Vamos más bien pareados, aunque no la selección no fue exclusivamente pareada, pero a veces coincide así. Así que bueno, eso para partir y nuevamente darle las gracias a Pablo por estar aquí presente. También gracias a Giselle que nos comenta sobre el tema de cómo nos vemos y también al señor Gutiérrez Catu por ayudarnos también a que nos vemos en HD. Te doy la palabra, Pablo. Hola, Bastián. Gracias por esta invitación a Cavilación Poética. Y bueno, vamos a la materia. Esta antología sale el año 35. Yo creo que una de las cosas que se ven, o sea, que hay que valorar más es una antología. Bueno, en primer lugar, claro, la calidad de los textos, es la época en que salió y su capacidad predictiva. ¿Qué quiero decir con capacidad predictiva? Esto se ve siempre a posteriori. Han habido muchas antologías, antologías de cuentos, antologías de poesía, que en su momento pueden causar mayor revuelo, ¿no? El tema es que una antología sobrevive si los antologados que aparecen en ella repercuten, o sea, siguen creando, abren caminos, y en este caso se cumplen todos los requisitos para que esta antología sea memorable. Los poetas que participan en ella, todos trascendieron de alguna forma, aunque hay una excepción, ¿cierto? Que es el señor Volodya Teitelbaum, que como poeta no ejerció más allá de un puro libro, de un solo libro, que recopila sus versos, y él se destacó más que nada después bueno, además de ser como el máximo jerarca del Partido Comunista, él se destacó por sus biografías. Él fue un biógrafo, él escribió sobre Vicente Huidobro, ¿cierto? Él escribió sobre Gabriela Mistral y sobre Neruda. Además que fue un cronista de su tiempo. Él tiene libros sobre el golpe de Estado, entre otras temáticas. Y Eduardo Anguita, que es el segundo antologador, él sí efectivamente tiene una trayectoria vital como poeta y como ensayista también, pues, que está después compilado en una belleza nueva, que es uno de sus libros fundamentales, donde se reúnen sus mejores escritos. Y bueno, analizando el índice de textos de autores que aparecen,
están todos ordenados por fecha de nacimiento, ¿cierto? De forma cronológica. Hay una omisión que es muy patente. Y te la voy a dejar a ti la vara, estimado Bastián, que es nada menos que Gabriela Mistral, que no aparece en este libro. Cuéntanos, Bastián. Bueno, como tú también dices, Eduardo Anguita es un ensayista y a mí no me gusta mucho corregir, pero solamente para que no se malinterpreten las cosas, la belleza de pensar, para que no se confunda con otro programa, ¿cierto? Porque la belleza nueva era del señor Barkin. Ah, de veras, y, sí. Fue un lapsus. y no es mi intención corregir, pero es que para que no hayan confusiones. Y claro, a veces pasa esta confusión porque el señor Barkin se influenció en el libro de Eduardo Anguita, La belleza de pensar, este ensayo, como tú dices, que recoge crónicas diferentes de varios lugares. Y el tema de Gabriela Mistral, ella no es incluida en la antología. Se han dicho muchas cosas del por qué no ha sido, digamos, no fue escogida. El primero me parece que es el típico argumento de moda, que es porque era mujer, ¿cierto? Y eso no es así. Si revisamos el por qué se hace esta antología, Vicente Huidobro perdón, Bolea Teitelbuñ y Eduardo Anguita, ellos dicen que no incluyen a Gabriela Mistral porque son sugerencias de Vicente Huidobro, primera instancia. Segundo, ellos habían solo leído Desolación. Ellos no leyeron ni Tala ni Lagar, porque ella no estaba en Chile en ese momento. Entonces, por eso que ellos no la introdujeron y obviamente después que publican la obra y todo, ellos le piden disculpas a Gabriela Mistral y ella obviamente la aceptó y todo el tema. Pero eso sucedió. No fue un tema ni en contra de la mujer, ni nada de eso. Parece ser que Vicente Huidobro no encontraba que la Mistral fuera una rupturista, que era, en el fondo, como podemos ver en esta antología, hay varios poetas que están influenciados también por la sugerencia de Vicente Huidobro. Recordemos también que era Vicente Huidobro para estos muchachos, porque él era como una especie de maestro también, no era un tipo mayor también que ellos, ¿no? 20 años por lo menos le sacaba a los dos. Dejo a ti el paso, Pablo. Bueno, efectivamente, estamos en una época clave. Estamos en entreguerras, ¿cierto? Había ocurrido la Primera Guerra Mundial, se avisoraba la Segunda, habían conflictos en Europa candentes, estábamos a puertas de la Guerra Civil Española y podríamos decir que ya los grandes frutos ya estaban madurando. Pensemos, por ejemplo, en Rubén Darío, ¿cierto? Que él fue clave en el movimiento modernista. Él fue uno de los principales renovadores de la lengua hispana a nivel mundial. Había estado en Chile, se había ido, y ya estaban dando a luz, digamos, poetas que estaban encarando el hecho poético con nuevas armas. En Europa las vanguardias ya habían explotado, el Dada, ¿cierto? Los surrealistas estaban ahí al choque. Estábamos en una época marcada por los nuevos ismos, ¿cierto? Por un lado están los fascismos, ¿cierto? Que están avanzando, están armando sus maquinarias de guerra, y por otro lado estaba el comunismo, ¿cierto? Por la vía soviética, que representaba la esperanza de un nuevo hombre, de nuevos tiempos de cambio. Y en Chile, digamos que todavía estábamos un poquito en la modorra. ¿Quién fue uno de los primeros en sacar a remover el avispero? Bueno, en primer lugar, claro, fue Rubén Darío, quien estuvo acá en Valparaíso, ¿cierto? Estuvo Pólico Azul, que fue un libro clave para la poesía, y Vicente Huidobro, que ya venía de regreso de Europa, ¿cierto? Venía como con todas las novedades, hablando de todos estos movimientos nuevos que se estaban gestando, y en cierta forma él venía a ejercer su magisterio, venía a buscar a sus discípulos, venía a buscar a la gente que lo iba a acompañar en esta aventura poética. Y efectivamente Anguita y Teitelbaum tuvieron que haber quedado muy impresionados con Huidobro, que se había codeado con los grandes del momento de la época, y ellos todavía eran unos jóvenes provincianos.
Entonces, claro, evidentemente está todo este ímpetu de renovar la poesía, de crear algo nuevo. Y Vicente Huidobro es el que abre el libro. Me parece que de forma algo desmesurada, porque mira, de las 300 y tantas páginas que tiene este libro, 320 por ahí, casi 100. Bueno, son como 80 páginas que se le dedican solo a Huidobro. Entonces es una cosa que es súper poco apolínea, ¿cierto? No es una cosa, bueno, aquí el criterio democrático estalla por los aires. Aquí no dijeron los antologadores ya, a cada poeta le vamos a dar 15 páginas. No, es una cosa que ya de entrada es llamativa. No hay un criterio democrático para nada. El criterio es la novedad. Y evidentemente Huidobro era el estandarte. Pues, o sea, en Chile no había nadie que hubiese igualado sus gestas, salvo Pablo Neruda, que en ese momento está en Europa, que no tuvo contacto con la vanguardia, pero sí tuvo contacto con los poetas españoles. Eso a grandes rasgos, estimados, para que empecemos ya más o menos a analizar el libro. Sí, o sea, en ese sentido, si empezamos a analizar el libro, comienza tú con Vicente Huidobro y después seguimos con los demás, porque para partir es Vicente Huidobro y después ya viene el segundo, es Ángel Cuchaca Santa María, así que por favor comienza tú y después vengo yo con Ángel Cuchaca Santa María. Ya, pero una nota al pie. Mira, la edición que manejamos nosotros tiene una carta fechada en el año 2001 por Boloya Teitelboim. Es una carta donde él hace como un balance de lo que fue el trabajo. Ahí, por ejemplo, dice que, claro, Gabriela Mistral fue una omisión que no debieron haberla puesto, pero ellos se justifican diciendo que solo conocían desolación. Bueno, en cierta forma esto es entendible porque Gabriela Mistral hizo casi toda su obra en el extranjero. Ella tuvo todos los poemas que se conocieron de ella fue por rebote. Fue mucho tiempo después, cuando ya recibe el Nobel, ahí comienza a hablarse del legado de Gabriela. Ella era más conocida en México, en España, en otras latitudes. Y lo segundo que dice, Nicanor Parra, Gonzalo Rojas, tremendos poetas. O sea, Nicanor Parra abrió toda una corriente en Chile y Gonzalo Rojas, ni qué decir. Bueno, ellos explican que todavía estaban muy jóvenes, en el año 35 recién estaban dando sus primeros pasos, y claro, pues ellos no tenían una bolita de cristal para saber que iban a descollar con el tiempo. Y lo otro que se ríe un poco Bolodia es que él utilizaba un lenguaje muy engolado. Por ejemplo, acá una cosa que dice el arte, cuando habla, dice, ¿cómo es? El arte, dice, cimera expresional de la infraestructura económica, a donde asciende tras múltiples procesos sublimatorios. Es un poco humorístico porque es un cabro chico en ese tiempo que él está utilizando un lenguaje muy rebuscado para decir simplemente que el arte es parte de la conjunción de técnicas nomás. O sea, responde a una época tecnológica y a lo que se conoce en su época. Pero él utiliza este lenguaje muy, 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 muy complejizado, ¿cierto? Y el otro que, bueno, hay un segundo prólogo también, que Eduardo Anguita me parece un poquito más aterrizado, me parece que va más por la línea de tratar de explicar qué es lo que es el arte, ¿cierto? Pero siempre hay una postura entre metafísica y mística. Anguita tenía esos vuelos poéticos, ¿cierto? Que habla de la naturaleza, de las cosas que son como sublime, neoplatónico, su postura. Y ya después entra Vicente Huidobro. Bueno, ¿qué es lo novedoso de esta antología? Es que no solamente se recogen los poemas de cada autor, sino que se recoge la estética o la poética. Se le hizo un cuestionario a cada autor para que se defendiera y dijera, bueno, ¿qué es lo que es la poesía para usted? Hay una intención que es muy socrática, ¿cierto? Que es como esto de tratar de definir el acto poético, qué es la poesía. Bueno, para Vicente Huidobro, él ya había expuesto muchos programas a través de sus libros anteriores, qué es lo que era para él la poesía. Él se define como un creacionista, ¿cierto? La misión del poeta es crear, crear, crear. Y generalmente la relación que tiene el poeta con la naturaleza, ¿cierto? O con la realidad cuando no es artificiosa. Para muchos, por ejemplo, el poeta es una mímesis, ¿cierto? Un espejo. Otros dicen que hay que domeñar la realidad, otros que hay que transfigurarla.
Pero lo novedoso de Vicente Huidobro era venir a decir que había que crear un propio universo, estarlo completamente con sus propias reglas. Habla del non plus ultra, ¿cierto? Que el poeta no debe tener límites, el poeta no puede restringirse a la forma, tiene que estar totalmente abierto a lo desconocido. Y hay otra cosa que me gusta que dice que la poesía es un desafío a la razón, pues ella es la super razón, rompiendo con toda esta lógica romántica, ¿cierto? De la irracionalidad, de este como inasible, ¿no? Pues el Vicente Huidobro dice que la poesía tiene que entenderse de alguna forma, tiene que explicarse de forma racional, pero de una forma súper racional, desafiando todo lo que ha establecido lo científico. Está toda esa dialéctica entre lo que es el arte y la ciencia también. Y el último punto que voy a resaltar acá dice, debemos liberar nuestro infinito, nuestro eterno. Hay que poner en libertad nuestras fuerzas. Los que consigan, perdón, esta liberación quedarán en el terreno de lo efímero. Sus obras serán pasajeras. Y por último dice, es preciso crear en el arte, como en un acto mágico, el más puro tótem. Es el gran misterio, es el secreto inexplicable. Claro, aquí hay muchas cosas que tienen que ver ya de plano con lo gnóstico. Hay una cosa media mística, esotérica. Me parece que su sobrino, Miguel Serrano, rescata en cierta forma esto como de lo imaginativo, de crear universos paralelos. Me parece también que hay algo ahí mucho tiempo después con Alejandro Jodorowsky, por ejemplo, cuando habla de los actos psicomágicos, de tratar de transmutar la realidad, de que la poesía no solamente toque las palabras, sino que sea como una llave que te abra realidades trascendentales e infinitas. Y como bien dije al comienzo, acá aparecen muchos poemas. Después vamos a leer algunos, ¿cierto? Vamos a hacer una pequeña selección de esta selección. Y creo yo que la muestra que se recoge de Huidobro es muy completa. Parte de hecho con un poema que es de 1912, cuando él todavía está lejísimo de las vanguardias. Es un poema de la Gruta del Silencio, un libro de poesía que Huidobro rescató de su primera juventud, porque sabemos que él escribió mucho y varias de su obra después las abandona porque las considera eh, anquilosadas, ¿cierto? Como cosas viejas. Y eso a grandes rasgos, mi querido Bastián. Me parece muy oportuna tu descripción de Vicente Huidobro y ya que tocaste varias cosas, me quiero remitir a lo primero que dijiste, que fue sobre Nicanor Parra y Gonzalo Rojas. Y también ¿por qué quiero volver acá? Porque justamente hace poco me escribieron en Facebook como que este era un gran documento, o lo mejor, junto a la antología de cuentos de Miguel Serrano de la generación del 38. Y este trabajo, yo me atrevo a decir que es una transición hacia esta generación, pero no representa la generación del 38, porque gran parte de los escritores no son del 38 en esta antología, solo hay tres, que es el caso de Botanguita, Teitenboom y Luis Tomás Cáceres. Los demás no lo son. Por otra parte, en esta época, ni Gonzalo Rojas ni Carlos Parra habían publicado. De hecho, el primer libro de Gonzalo Rojas, La miseria del hombre, lo publica en 1948, mucho después. Y respecto a lo que dices de Vicente Huidobro sobre el tema de la mística, él fue esotérico, ¿cierto? El tipo incluso me parece que estuvo involucrado con los Rosacruces, el tipo estaba buscando este tipo de mística, una mística como más relacionada con la masonería. Entonces, por eso es que el tipo tenía también ese lenguaje. Bueno, él también fue un comunista, ¿cierto? Entonces, hay otras cosas que hizo él por en su vida, que de verdad fue un hombre muy aventurero. Yo creo que él vivió 200 años más que nosotros en 30 años. Fue una vida muy intensa la de don Vicente Huidobro. Bueno, después de esto viene Ángel Cruzaga Santa María, y que él es muy diferente a Vicente Huidobro, y
a la mayoría de los escritores que están en esta antología. Él nace en 1893, pero su temática es muy religiosa. O sea, aquí estamos viendo a un católico, no estamos viendo a otra persona, y que en el fondo él lo que más hace es escribir sobre Jesús. También tiene un poema sobre Job. Es un hombre que tiene esta mística, digamos, católica, más bien como valga la redundancia. Y él, en su estética, él dice que ya en esta época, a diferencia de lo anterior, que pues, si nos vamos al tema de los griegos, para ellos todo se sintetizaba en cantos líricos o épicos. Y fuera de esas modalidades no había más allá. El poeta no hacía más que eso. Pero en esta parte, en esta época, el poeta ya es un hombre lírico, o sea, el tipo, todo lo que expresa es la vibración de la marejada de lo que tiene en su interior, en su parte psíquica, digamos, que es lo mismo que el interior. Y entonces él reconoce que existe estas ganas de crear, pero desde un punto de vista como desde el propio ombligo. ¿Cierto? Hay muchas veces que hay gente que dice los poetas de ahora son malos porque solo publican desde su propio ombligo. Yo digo, ¿pero acaso Vicente Huidobro no lo hizo? ¿Pero acaso Pablo Neruda no lo hizo? ¿Acaso Pablo de Roca no lo hizo? Todos ellos publicaban desde su propio ombligo. No hablaban tanto de cosas más allá que ellos. Hay ocasiones que sí, evidentemente, pero hay muchas veces que se trata de ellos, o sea, son hombres líricos. Y es que Gonzaga Santa María se dio cuenta de esto. En este siglo, que en el caso del siglo XX, los poetas hablan de sí mismos, es algo lírico. Y entonces él dice, también para terminar esta parte de la estética, que el poeta sea un grito entre dos grandes silencios y que basa esta gran y tierna misión para hacer una alta vida. Otra cosa interesante que también mencionó Pablo, ¿cierto? Es que habló también de Alejandro Jodorowsky, del tema en el fondo, que yo he tocado varias veces, ¿para qué realmente sirve la poesía? Y también tomando las palabras de Gonzaga Santa María, nos dice que el poeta es un espejo receptor de su vida y del mundo. Debe situar en su obra su propia muerte cotidiana con las normas de expresión que reúnen aún más densidad. Entonces estamos hablando que el poeta es básicamente alguien que escribe sobre su experiencia eh, personal y colectiva con los fenómenos que nos acontecen. Y también tenemos el tema de Jodorowsky, me quiero remitir mucho a eso. Ahí me llevó mucho la atención un tiempo Alejandro Jodorowsky porque él conoció a muchos poetas, no necesariamente el 38, más bien de la generación posterior, que era del 50, pero sí él conoció a Nicanor Parra, Gonzalo Rojas, ¿cierto? Él transitó el Parque Forestal, que queda muy cerca de donde yo vivo, y que por ese motivo también yo vivo acá, una especie de romanticismo medio trasnochado tardío. Y en este parque es donde Jodorowsky se reunió con muchos escritores, en el caso de Enrique Lin, de Enrique Lafourcade, ¿cierto? También estaba ahí Eduardo Anguita, Raúl Arenas, y él dijo en un momento que eran los 40 años y no sabía quién era, y que la poesía no le había servido para nada, y que la poesía incluso a sus propios amigos lo estaba matando. Y él es ahí donde crea la psicomagia, ¿cierto? Porque dice, que esta cuestión no sirve para nada. Mis amigos están muriendo, se están enfermando, tienen problemas con el alcohol, ¿cierto? Tienen muchas crisis existenciales. ¿De qué ha servido el arte? Interesante conclusión de don Alejandro Jodorowsky. Y ahora me parece que viene el turno, no creo que de Pablo, porque justamente viene otro Pablo. Pablo de Roca, ¿no, Pablo? Así es, pues, el amigo de piedra. Oye, claro, bueno, es tremendo todo lo que tú dices, porque la poesía, bueno, es que, claro, Jodorowsky la trata de transformar como en una terapia, algo como terapéutico, ¿cierto? De la sanación, y que habla de la neurosis de Kafka, pero yo creo que ahí se está alejando un poco. O sea, yo en ese caso prefiero a Huidobro, cuando habla que la poesía es una super razón, que todavía hay como una cosa de tratar de comprender qué es lo que hay ahí, porque si usted necesita una terapia, para eso están los psicólogos, po, el psiquiatra, ¿cierto?
o terapias medicinales. Pero bueno, al margen de eso, tenemos un poeta que ya va, que es Pablo de Roca, que es un poeta que ya desde el inicio, cuando él le pide que se defina lo que son la poesía, el hecho estético, fiel a su estilo, volcánico, eh, de acumulación de conceptos y de palabras, va creando una cosa así bien como una cazuela de miles de cuestiones, va tirando conceptos. Voy a leer acá los primeros párrafos que dice: la estética es el conocimiento intuitivo del universo, formulado en esquemas y axiomas conceptuales, la voluntad del subconsciente expresada racionalmente, porque la verdad es múltiple y la unidad de la verdad es únicamente la unidad del ser específico cósmico. Más adelante cita Kant, dice: todo conocimiento está suscitado por la experiencia, pero no todo conocimiento radica en la experiencia. Cuesta mucho seguir a De Roca, porque él va acumulando conceptos con conceptos, pero de forma bestial, pues él no va arrojando las palabras así como existe un barroco que es más elegante, que está representando un neobarroco, ¿cierto? Como Lezama Lima, por ejemplo, que él va tratando de ir haciendo como una especie como de ir invirtiendo los conceptos, ir creando de forma como un estilista, de una forma muy aguda, cada concepto que se va desprendiendo del otro. En cambio de Roca no, pues como que toma todas las palabras que tiene y las arroja a la mesa así, con fuerza, con energía, y cuesta mucho seguirlo. Es un poco, hay pasajes algo hasta inclusive humorístico de forma involuntaria, porque él siempre habla mucho del tema del pueblo, ¿cierto? Que él busca una cosa que era como que había que crear versos que son populares, pero entre medio cita Pitágoras, cita Kant, habla del arte por el arte, entre medio meta Marx. Entonces ya claro, evidentemente no, lo que él está haciendo no es un texto, digamos, comprensible para el campesino, ¿cierto? Para la persona que tiene que trabajar 10 12 horas, llega cansada a la casa y se topa con un libro de Roca, no va a entender nada. Bueno, y hay cosas que me parecen chocantes, porque lo podría haber dicho, lo podrían haber postulado, por ejemplo, un fascista, cuando dice: mira, los grandes estilos del arte asumen un contenido racial, social, un sonido y un quejido y un sentido de pueblos en orden o que anhelan orden, buscando lo humano. Luego hay que escuchar la humanidad, lo universal, la humanidad continua con la oreja de las culturas que formulan la situación homogénea, el cosmos del caos. Y aún no es lo humano, solo lo humano el objeto del arte, sino lo cósmico. Y el ser humano no solo es lo que es, sino lo que hemos acordado y permitido que sea. Entonces, a él, claro, quizás probablemente fiel como una suerte de dialéctica marxista, probablemente él tratando de llegar como a una suerte como de síntesis, ¿o no? O de devenir entre el ser y la nada. Evidentemente, él va recogiendo cosas que son majestáticas, porque su verba, ¿cierto? Es contundente. Entonces él habla de lo universal, de lo cósmico, pero lo va llevando a lo más mínimo, a la expresión más pequeña de la palabra. Entonces, claro, finalmente, cuando uno lee toda esta proclama furiosa de Roca, uno queda desbordado, pero creo que es una excelente forma de comprender y de tratar de comprender su obra. A mí de plano de Roca no me gusta mucho, como te dije, esta retórica tan fascistoide a rato, tan tirada de los pelos, pero es también lo que me atrapa, porque él no se anda con chicas, no busca como el límite, no busca el consenso, sino que él busca el desborde completo, la repetición constante de conceptos. Cuando habla el dolor, dice: el dolor nos retrata como un lago enorme, la dolorosa figura del hombre se hunde en su profundidad. Él va machacando conceptos y finalmente ocurre, yo creo que el milagro, que es su poesía volcánica, como dije en un comienzo, que va arrastrando los conceptos, que cuesta un mundo seguirla,
pero que sin embargo va creando imágenes poderosísimas. Y eso, como lector, uno lo agradece porque finalmente estimula mucho la imaginación. Y creo yo que ahí hay un tema, más que lo terapéutico o la super razón, ¿cierto? Es tratar de estimular lo que es la imaginación, abrir imágenes inexistentes, eh, proclamar verdades que nadie conoce, ¿cierto? Tratar de buscar como la luz dentro del abismo o el abismo dentro de la luz. Y yo por eso finalmente rescato a Pablo de Roca y lo disfruto mucho. Eso, estimado. Muy interesante lo que has dicho de Pablo de Roca. Yo tengo una concepción muy similar a la tuya sobre él. Y haciendo un entre paréntesis con lo de Jodorowsky, claro, o sea, esto ya a nivel personal, yo no creo mucho en las terapias psicológicas, Mm. personalmente. Yo no creo que sirvan de mucho. Me parecen muy abstractas. Ahora el tema que tiene interesante Jodorowsky me parece a mí es un tema simbólico, ¿cierto? Un tema del acto de, por ejemplo, si eres tímido, tú tienes a hablar con 100 personas inmediatamente. Ahora hay cosas que en el fondo él ha hablado que me parece muy interesante, que era, por ejemplo, si tú tienes una especie de trauma o recuerdos obsesivos con situaciones que tú no puedes cambiar, él te invitaba a hacer de forma diferente, pero en el acto. Por ejemplo, hay muchas personas que cuando niños sufrieron mucho abuso. En Chile eso era muy normal. Bueno, me imagino que todavía es igual. Golpizas, muchos golpes, insultos, etcétera. Realmente una persona así queda marcada de por vida. Entonces, él lo que invitaba a decir, ya mira, te pasó esta situación, ahora tú tienes que hacer una especie de transformación, una cuestión alquímica que le decía él. Entonces, él iba por el tema del acto, porque las palabras, puedes, puedes decir mil cosas, pero no hacer nada. Entonces, creo que ahí está el tema no solo de la poesía, sino de la lectura en sí. Es el tema de que solo las palabras pueden cambiar el mundo, yo creo que indudablemente que no. Y muchas veces yo creo que la poesía, en primera instancia, es un acto de goce, no es un acto transformador. No solo la poesía, ni la filosofía, ni la religión, es que esto lo digo a base personal, ni nada que no tenga un acto en sí. Si yo no tengo una práctica o un acto diario, realmente estas cosas no sirven para nada en temas digamos, desde el punto de vista transformador. No sirven. Yo puedo leer 1000 libros de poesía, puedo ser un asesino, puedo ser un violador, sin embargo, disfrutar igual la estética de lo que sale. Y que puede ser contradictorio en algunos casos, pero también está el ejemplo de tipos que escuchan mucha música y que no son tantos ni nada de eso. Son tipos que disfrutan el arte de la música. Eso es todo. Entonces yo creo que es importante también aterrizar este tema y que por eso también yo creo cavilación poética, para realmente tenemos que aterrizar las cosas. También lo digo por mí mismo, a mí me gusta mucho leer poesía, yo no me siento un santo ni he transformado una realidad con nadie fuera de mi hogar. Entonces son temas que también falta conversar y que me parece que no se hablan. Mm. Bueno, siguiendo con Juvencio Valle. Juvencio Valle es un escritor que nace en 1900, que, claro, o sea, un tipo que escribe de una forma, a mi juicio, pero hermosa, muy hermosa, y es un hombre que está muy arraigado a la tierra, ¿cierto? Al bosque. Él es un tipo que en el fondo habla de lo que él ha vivido en ese sentido, y por eso también vuelvo a la experiencia vital del escritor, y no necesariamente a algo que sea simplemente una denuncia. Y él dice algo muy interesante en esta estética, como dijo Pablo, que todos tienen una estética antes de comenzar los poemas. Él dice, yo fijo mi atención en la tierra, le exijo a mi sombra que se tienda largamente en el camino para que ausculte, corazón a corazón, el húmedo devenir de los tallos. Dice él, que dice la bellota. Ella tiene anclado en su fondo un buen velero.
es una embarcación que deberá reflotar algún día. Por eso se silencia hacia afuera y se hunde hacia adentro. Y día y noche estará de rodillas, aceptando su punto negro, echando redes y sondas para pescar su pez lejano. Él habla, como hemos mencionado, del bosque, habla mucho del bosque, de la tierra. Él tiene, él tiene un trabajo que se llama La flauta del hombre pan, y la flauta también es un símbolo interesante en su poética, y canta sueños, ¿cierto? Pone como imágenes como bien tiernas, como los dedos de azúcar que tocan los pastores. También aparece el tema de la sombra, y con muchos poetas aparece la sombra, y me parece que no necesariamente desde un punto de vista negativo. Esto pareciera ser que eran tipos junguianos, incluso, que hablan tanto de la sombra, como si esta cuestión nos persiguiese todo el tiempo. Y también hay un tema onírico, pero no es un tema onírico necesariamente que haya pasado, sino que es un tema onírico que le gustaría que a él le pasara, porque habla de sueños de un círculo de oro, ¿cierto? Habla de cosas quizás muy surrealistas, pero muy preciosas. El viento también es otra imagen que él menciona bastante, ¿cierto? Y para él el tema del florecimiento, que también está no solamente en las flores, sino que también en su propia piel, es algo que cita constantemente. Juan Valle es un hombre que escribió de forma muy hermosa y que tiene una poesía, si se quiere, una especie de romanticismo, ¿cierto? Pero su forma de escribir es preciosa. Eso es lo que él busca, exalta la belleza. Y también tiene otro poema muy bonito que es Claustro Campesino. Entonces estamos viendo que es un hombre de campo, ¿cierto? Y esto lo puede entender no necesariamente alguien que viva en la región, ¿cierto? Sino alguien que tiene ojos para ver. Y que también es otra cosa importante, porque muchas veces también he escuchado, no, lo que pasa es que vivir en el sur, en el norte, y vas a ser un gran poeta. Eso no es cierto. En el sur y en el norte tenemos muchos violadores, tenemos asesinos, tenemos gente mala y gente buena, como cualquier parte. No hay que tampoco hacer tantas etiquetas superficiales de las cosas. Este tipo tuvo ojos para ver, y no necesariamente porque usted iba en el sur o en el norte va a poder ver. Quizás este llevó toda su vida y lleno de tierras los ojos, pues. También estamos hablando aquí de Juan Valle de la música, de que lo pone como que es una princesa lejana, ¿cierto? Es el humo de la tierra. Entonces también tenemos una conexión muy profunda también con estos espacios que muchas veces son habitados y que realmente parecen que era ya adorno, los árboles y la tierra y los rayos del sol. Muchas veces parece que incluso adornan una foto para subir a Instagram o a Facebook, pero este tipo estaba presente, y eso es lo interesante, y eso es una conciencia de poeta, y esta conciencia de poeta se ejercita a día a día. Bueno, y ahora me toca hablar de Rosamel del Valle. No sé si Pablo quiere agregar algo entre esto que he dicho. No, habla nomás de Rosamel, estimado. Ya. Rosamel del Valle nace en el mismo año, ¿cierto? Pero su poética es muy diferente. Tenemos a un tipo bordeando digo, porque no necesariamente tiene que ser así, el surrealismo, con algunas imágenes oníricas, una escritura que ya no, yo no sé si esta persona contaba las sílabas, porque hay muchos versos desordenados, sobre todo en los primeros trabajos, y que me parece que tiene una influencia muy importante también Vicente Huidobro. A diferencia de los autores que yo nombré, que fue Juvencio Valle y Ángel Cuchaga Santa María, que trabajan en un verso medido, que las sílabas son muy cuidadosamente contadas, Rosamel del Valle no lo hace tú. Entonces, ¿qué pasa con Rosamel del Valle? ¿Qué nos dice en su estética? Él nos dice lo siguiente, y creo que va lo mismo para reforzar lo que dije antes. A ver si encuentro lo que quería decir, pero el otro día, aquí está. Él nos dice, ¿qué es lo que distingue al poeta del resto de los seres? Nada, si no fuera por la posesión de este extraño secreto. A veces, y por lo que ello pueda importarme, creo que este secreto no es sino un débil contacto exterior o una experiencia, el calor siempre humano por lo demás.
Este contacto despierta al ser entre sus tinieblas. Interesante, pues. Él no quiere decirnos que el poeta es ni un chamán, ni un mago, ni nada, nada de eso. Solamente que tiene este secreto que puede percibir y que puede incluso ser un débil contacto exterior o una experiencia, porque incluso podemos interpretar que este contacto o esta experiencia es débil porque muchas veces requiere una sensibilidad concreta. Y esa sensibilidad muchas veces se puede incluso llevar a algo mucho más hondo, a acabar más hondo. Y es, como dice él, despierta el ser entre sus tinieblas. Y eso también es lo interesante. Y que en el centro de un clima cuya mayor dificultad no es solo sentirlo, hay que expresarlo. Entonces, toda esta experiencia, uno no saca nada con sentirla con el tema de la observación. Hay que ir más allá de la observación. Hay que plasmarla en algún lado. Y ese es el papel. Después de aquí no tiene muchos trabajos publicados en esa época, pero sobre todo tiene mucho tema de prosa. Él tiene Eva y la fuga, que es una especie de relato, de cuento muy surrealista por lo demás, va blanco y negro, que es el segundo trabajo, que también lo tildan como poesía, pero es una cuestión muy prosaica. Yo creo que la poesía que tiene Rosamel del Valle ya empieza como el año en los años 30 a principio, y aquí aparece alguno de la estación de los peces. Y esta poética es, como digo, no tiene un orden ni un control de sílabas específico. Él escribió algunas décimas incluso que lo único que respetaba era que eran de 10 versos, ¿cierto? Entonces, Rosamel del Valle era un tipo onírico que incluso bordea algunas cosas metafísicas y que muchas veces estaba como en esa parte oscura del ser. Porque si nos metemos en esa parte oscura del ser, finalmente, ¿qué es esa parte oscura? Es meterse en el pensamiento. Y el pensamiento, cuando nosotros empezamos a escarbar a propósito, surgen experiencias, memorias, recuerdos. Y que muchas veces estos recuerdos están alterados y que estos recuerdos nos pueden sacar una serie de trabajos que muchas veces ni siquiera fueron así, pero son interpretaciones de memorias. Y muchas veces esta interpretación de memorias nos hace decir, por ejemplo, aquí justo tengo un verso que dice, no existentes ni por existir, no lejanos ni próximos, y no solo bosques. Entonces, hay como una tensión entre una imagen de lo que no necesariamente esté pasando, ¿no? Entre una memoria que puede estar lejana, pero que a veces está cercana porque simplemente está traspasando. Y así que eso podría decir todo también del Valle, que es un autor que está, en este caso, mucho más relacionado con uno de los antologadores, que es de Borbanguita, y que creo que fue indiscutiblemente una influencia muy grande para él. Así que ahora dejo con la palabra a Pablo. Bueno, evidentemente para tomar lo que tú decías, estos dos poetas, Juvencio Valle y Rosamel del Valle, que por supuesto no tienen nada que ver, no son parientes, nada, utilizan nombres de pluma similar, pero es una coincidencia, entiendo casi. Pero el tema es que, a diferencia de los otros poetas estentorios, como Vicente Huidobro, que él viene casi como un mago, así, ¿cierto? Como un demiurgo, como un señor que sabe todo el universo, ¿cierto? Como Cagliostro, que a él le gustaba tanto. Viene con todos los conocimientos secretos a crear algo nuevo, una realidad, porque él ya conoce toda la realidad. Pablo de Roca aborda la poesía de una estrategia diferente, que para él es como que hay que domeñar la realidad, como que hay que moldearla, destruirla, volver a convertirla y hacer algo nuevo. Y finalmente están estos poetas que van por una línea más nerudiana, vamos a ver después, que son más humildes, pues, no son tan soberbios. No creen que todo se sepa, ni que la realidad sea una cosa hecha, ni una entelequia, ni una cosa artificiosa, ni producto del demiurgo. Juvencio Valle opta por una estrategia de más contemplativa, más impresionista, si se quiere, que es de mirar el paisaje, confundirse con el verde, que es algo, claro, acá en Chile es algo muy sureño, más sureño que nortino.
que en el sur están todas estas selvas, estos bosques, ¿cierto? El bosque, la selva valdiviana, todos estos parajes muy desolados que encogen el alma. Y Rosamel del Valle opta, como tú dices, casi una estrategia junguiana. Ambos son diferentes poetas, pero son humildes porque no niegan el misterio, porque sabe que hay cosas que son incomprensibles, cosas que están fuera de nosotros, que nunca las vamos a lograr comprender con la mente, ni con la razón, ni con nada, y cosas que están dentro nuestro, que también están selladas, que pertenecen a una memoria desconocida, a una memoria colectiva, a un inconsciente colectivo, diría Jung. Y Pablo Neruda, que es el que viene ahora, fíjate tú que Neruda, de Roca y Huidobro habían militado en el Partido Comunista y son los más programáticos, los que más hablan de Marx y se llenan la boca de Lenin, de Stalin. Pero en este caso, Neruda, que es el más comunista de todos finalmente, es el menos panfletario. De hecho, cuando él presenta acá su poesía, él habla que no está como para discursos grandilocuentes, que dice soy un hombre tranquilo, soy un ciudadano, dice que tengo repulsión por el burgués y me gusta la vida de la gente intranquila e insatisfecha, sean estos artistas o criminales. Es un fragmento, un prólogo del habitante, El habitante y su esperanza, novela de él publicada el año 26. Y bueno, evidentemente lo que se recoge acá en esta antología es la etapa más, la etapa juvenil de Neruda, pero que ya aparece Residencia en la Tierra el año 33. Y sabemos que ese fue un libro totalmente rupturista. Fue un libro que dialogó con la vanguardia, pero también con la parte social, pero además no es solamente materialista, también tiene un componente místico, iba a decir metafísico, pero prefiero decir místico. De hecho, muchos críticos, por ejemplo, Alón o el Ignacio Valente, gente que profesó una religión, vieron en Neruda a una suerte de poeta místico en un plano desacralizado o laico. Y por eso yo creo que de todos los entre Huidobro y de Roca, yo me quedo con Neruda. Probablemente cuando fui joven me impresioné mucho más con las poéticas de estos anteriores hombres, porque son poéticas vitales, grandilocuentes, que te empujan a la acción. En cambio, Pablo Neruda ya desde el Crepusculario, ¿cierto? Su primer libro de poemas, y 20 poemas de amor y una canción desesperada, que es del año 24, él ya viene, es como un hombre viejo ya, pues Pablo Neruda no es un hombre que venga, bueno, claro, hay una parte de celebración de la vida, pero también él habla mucho del dolor, de la desesperanza, de un hombre que ya lo ha vivido todo, lo comió todo, celebró todo, y está en su soledad, él está ahí pensando. Y creo yo que la vida se parece más a Neruda que a Huidobro o a De Roca, porque después de una juventud, ¿cierto? Todos tenemos una época de formación, ya después viene la madurez, y la madurez es una preparación para la muerte. Aunque usted quiera ser un joven toda su vida, tiene que tener claro que llegando a una edad respetable, la muerte lo va a acechar todo el tiempo. En cualquier momento usted puede partir de este mundo. Creo yo que Huidobro y De Roca son importantes poetas porque son motores vitales para la juventud, sobre todo, si usted está partiendo. Pero yo creo que en la vejez y en la madurez, en la enfermedad, en la derrota, en el crepúsculo de la vida, creo que Neruda lo va a acompañar mejor. Creo que es una suerte como de trago, de destilado, que va tomando más gustito a medida que uno va creciendo, porque ya llegando a cierta edad respetable, yo tengo 41 años, ya vamos viviendo que la vida se nos va deshilachando. No quiere decir que tenga un ánimo mortuorio o nada. Yo tengo un hijo, estoy viendo cómo crece, ¿cierto? Pero hay cosas que ya se empiezan a cerrar, po. Entonces, más allá de entrar como en una situación lamentable,
en una situación como de lamentarse por todo lo que pude haber hecho y no hice, es mejor comenzar a prepararse para la vejez y para la muerte y tratar de buscar aunque sea una gotita de sabiduría. Y eso es lo que puedo decir a grandes rasgos de don Pablo Neruda. Justamente como dices tú, Pablo Neruda es a diferencia de Huidobro es como un poeta del aire. Entonces, Pablo Neruda es, ¿cómo podríamos decir en Neruda? No diría de la tierra, yo diría más la tierra a la vida mistral. La roca sería como del fuego, ¿no? Quizás, quizás del agua puede ser Neruda, algo así. Mm, bueno, de todas maneras Como yo un comparto este anfibio. que Como un anfibio, diría yo, porque el anfibio del mar a la tierra, de la tierra al mar, ¿cierto? Es como un poeta anfibio. no, muy buena esa, sí, de todas maneras. Bueno, yo comparto lo que dice Pablo sobre Pablo Neruda, aunque lamentablemente ya nadie quiere leerlo, por varias cosas que no cabe ni siquiera hablar del por qué, se sabe por qué colectivamente, pero sabe repetir el por qué, pero no realmente la situación del por qué se repite. Y lo que dice Pablo es muy importante, él dice que tengo 41 años y tengo un hijo y me quiero preparar para la muerte, que puede sonar como dices tú, como algo muy oscuro, así como, pero para nada, yo creo que es todo lo contrario, es algo muy esperanzador eso que tú dices, eso de prepararse para la muerte. Y no es que uno esté esperando la muerte, sino que en el fondo de tener en consideración que uno es un hombre, que por lo tanto nunca va a ser un Dios, no va a ser Dios, ¿cierto? Y que, y que, y que aquí estamos de paso y que al tener la conciencia de que moriremos, ojalá que cada segundo de nuestra existencia tenga un peso importante y si ya no es para nosotros, que sea para otro. Que el caso que dice Pablo, que sea para su hijo, ¿cierto? Que por eso es que se quiere preparar para la muerte, para estar cada día mejor y darle una mejor vida. Y que muchas veces lamentablemente no sucede así, que preparar para la muerte es algo feo y que somos inmortales, estamos básicamente. Bueno, ahora seguimos con Humberto Díaz Castanueva, que es un poeta metafísico de por sí. O sea, solo con leer su trabajo, digamos, nos vamos dando cuenta que el tipo tenía una batalla importante contra sí mismo. Le voy también a tomar la parte de la estética que dice, la poesía es para mí ante todo una disciplina, que tomo muy en serio y a la que concedo un valor arcano y casi religioso, que va más allá de su propio contorno estético. Justamente lo que hablamos hace un tiempo, me refiero al video, para él no es algo estético y que muchas veces la poesía es tomado como algo artístico, es decir, estético, es decir, la expresión del ser. Por lo tanto, leer un libro de poesía es solamente regocijarse en la escritura, es como escuchar un disco. Entiendo que la música es un acto puramente estético y de eso a mí no me cabe ninguna duda, pero la poesía, y creo que esa es la diferencia que tiene con la música, que no necesariamente es un acto puramente estético, porque su sentido esencial, nos dice Vicente, perdón, en Botellas Casanuevas, se me aparece huiriza, velada, submarina, con pequeñas interruptas centellas. Y su trascendencia tiene mucho que ver con la saciedad del conocimiento por el poder de revelación que se le entrevé. En su ejercicio se me figura una cuerda tensa sobre un abismo. Interesante lo que nos comenta don Humberto Díaz Nueva, y que en el fondo su poética también es una especie de verso libre, ¿cierto? Él no busca aquí ni rimar, ni la métrica tradicional española, él no busca eso. Evidentemente es un hombre rupturista, no porque quiere solamente ser rupturista. Él, su mensaje tiene que ser así. Y es lo que también dijo alguna vez Gustavo Osorio. No me interesa a mí hacer un romanticismo en mi trabajo. Me interesa simplemente mostrar lo que es el ser. Y que por eso estos poetas se acercan mucho a una filosofía como heideggeriana incluso. Como que se preguntan mucho qué es el ser, el sueño, la presencia,
lo onírico, el alma, pero siempre es una especie incluso de combate entre el aire que sale de la nariz y lo que creo que es el aire de la nariz. Es una lucha entre la presencia y lo que creo que está pasando en este momento, o lo que alguna vez viví. Entonces, esto puede ser dos cosas. Primero puede ser un revolcarse en situaciones, u otra cosa también puede ser interesante, esas mismas. Me está avisando que tengo una carga baja en el audífono, así que no sé. Upa. Mira, yo no sé si Pablo me escucha, pero Sí, se te me acaba escucho. de cargar. ¿Sí? Sí, bien. Ya se me cargó un audífono. Tengo uno aquí, uno que todavía me resiste. ¿Me escucha, cierto? Sí, perfecto. Ah, buenísimo. Me había puesto nervioso. Ujú. Bueno, entonces, como está en un bar de casa nueva, tenemos a una persona que, si bien distintamente a Rosamel del Valle, ya fueron muy amigos, lo que él hace es algo más de preguntarse de quién es él. Y para eso tiene que traspasar cosas que tienen que ver con, no solo con lo que se conoce como inconsciente, sino que también con sus sueños, ¿cierto? Con su soledad, con su ausencia y su presencia. También hablamos de un tránsito, él habla de caídas de ángeles, ¿cierto? Hablamos también habla de los sonámbulos. Entonces, un escritor que está mucho en soledad para hacer esto, o sea, no me cabe ninguna duda. Es porque él dice esto no es estética. Naturalmente alguien puede escribir esto de forma puramente estética, pero aquí hay algo que tiene más estética. Aquí hay corazón, aquí hay sangre, y aquí también hay una ganas de entender el mundo, de entender quién es uno a través de la poesía, y que me parece un acto muy noble, porque generalmente, o en la actualidad, esto ya no sucede. La poesía muchas veces se ha transformado en un acto de denuncia. Y aquí nos dice don Humberto, en la víspera, dice, ¿quieres conocer lo que me ocupa en mis paseos solitarios por las colinas de Munster o los valles de Rin? Todo lo miras desde el corazón, mujer hermosa, y entristeces, y luego en tu cara de invierno que se descuelga llorando desde las blancas montañas. Acá hay un soliloquio también, un soliloquio en donde él dice, se está comunicando con situaciones que generalmente quizás ni siquiera sucedieron, pero les gustaría haber respondido en relación a lo que él se está imaginando o el anhelo de cómo él toma una imagen y toma una experiencia como tal. Entonces, por eso yo creo que esto es un poeta muy interesante y que me parece que tiene que ser leído sí o sí, sobre todo por la gente que le interesa que en la poesía haya una contemplación y una reflexión genuina, que muchas veces se compara con los alemanes más románticos. En el caso de Hölderlin, ¿cierto? O en el caso de Novalis, muchas veces se le atribuye algo similar a Humberto Díaz Casanueva. ¿Tienes algo que contar, Pablo? ¿Cómo? ¿Algo quieres decir algo? No, 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 estamos ok. Ya. Seguimos con Omar Cáceres, o Luis Omar Cáceres, que nace en 1906, ¿cierto? Y él tiene solamente un trabajo publicado de 1934, que es La defensa del ídolo, y que es uno de los poetas que se le considera como parte de la generación del 38. Su poética también es muy similar a Humberto Díaz Castanueva. Yo diría que él es uno de sus descendientes en términos literarios, y él también tiene un tema con el enfrentamiento al yo, porque él no habla de la segunda forma, no habla del espejo, le dedica palabras al espejo, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, él cree que hay dos Luis Omar Cáceres, está el de la máscara, el de la persona, ¿cierto? El del yo, y hay otro que simplemente está, que es la presencia. Entonces, el conflicto que tiene él es con esa máscara, y que esa máscara es una parte, es este mismo Omar Cáceres que es un fatalista, que es un soplo de muerte, ¿cierto? Y que de alguna forma quiere trascender.
aunque esa máscara siempre está diciendo conócete a ti mismo, pero es un hombre que también toma esas vertientes media junguianas y tiene una reflexión muy interesante en el insomnio también, en el silencio. Él habla con un ángel también, entonces hay gente que incluso decía que este tipo tenía como alucinaciones, Mm. pero a mí me parece que esto está muy bien hecho como una especie de combate espiritual. Entonces él habla mucho de los lugares que habitó alguna vez y que los siguen ostentando en su pensamiento sagrado. Entonces hay una lucha contra algún pasado, algún remordimiento. Hay algo que tiene Luis Omar Cáceres, y que finalmente dice él que es un hombre solitario como una montaña diciendo la palabra entonces, y nos pasa mucho a muchos esto cuando contamos historias. Entonces, y siempre está yo solitario ahí contándole a los demás esta anécdota. Entonces, me parece un poeta que también muy interesante desde el punto de vista de la escritura, y que en esta época evidentemente me está dando la batería, y no sé si pueda escuchar después, Sí, sí, pero sí. eso es lo que sí, y eso me tiene un poco ahí nervioso, Tenemos que terminar y luego entonces, ¿cierto? sí, porque se me está acabando y a mí ahora Sí, se escucha. justamente era lo que quería decir, que no se me va a escuchar, pero Sí, no se escucha importa. bien. El tema es que yo ahora estoy cargando uno de mis audífonos, y para que sigamos con la conversación, que Pablo hable de Eduardo Anguita. Y Ya. yo voy a hacer posible para después tomar este audífono que se está cargando en este momento, y que Pablo podría hablarnos de Eduardo Anguita ahora, y no me parece que después sigue Bolodia, así que Pablo les va a hablar de Eduardo Anguita y Bolodia. Y yo voy a cargar el audífono mientras tanto, así que dale nomás, compadre. Bueno, creo que lo más importante de Anguita y Teitelbaum lo dijimos al comienzo. Ellos son los que preparan el libro, la antología, siendo jóvenes, siendo muy cabritos, ¿cierto? Eh, con una obra que estaba prácticamente en desarrollo, recién estaban creando sus primeros versos. Sin embargo, ellos ya tienen una visión poética. Y creo que la visión poética de Anguita no varía con el tiempo. La visión de él, cuando uno habla de poesía o de poema, ¿cierto? Generalmente trata de buscar una definición que tenga que abarcarlo a todos nosotros, algo universal. Pero Anguita aterriza un poco el concepto y él habla de la poesía para el poeta. Y esa cuestión lo encuentro súper fundamental porque la poesía no es lo mismo para el médico, para el pintor, para el panadero, ¿cierto? Todos vamos a tener una relación distinta. La definición no tendría por qué ser tan múltiple, pero todos no nos vamos a relacionar de la misma forma con la poesía, eso es obvio. Y esa misma obviedad es la que Anguita recoge en este libro. Él habla, claro, él habla de lo creado y de la unidad. Dice, el sentido de la unidad lo posee todo hombre, ¿cierto? Lo que no quita que solo los poetas lo tengan respecto del poema, los pintores respecto del cuadro. Pero dice, a renglón seguido, la poesía no puede ser considerada como un entretenimiento más o menos útil del espíritu. Para el poeta ella es elemental, como cualquiera de sus funciones orgánicas. Es un reclamo del ser, que pide ser representado dentro del cosmos, de la realidad. Y en este sentido, la poesía responde lisa y llanamente al instinto de conservación del individuo. Aquí, claro, pues hay una frase de Kafka que me gusta mucho, que dice que un escritor que no escribe es un monstruo invitando a la locura. Anguita, en cierta forma, está refiriéndose a lo mismo. El poema para el poeta es fundamental porque preserva su ser, preserva su integridad. ¿Qué tipo de integridad? Esto se puede abordar desde distintos ángulos. Por ejemplo, Bastián mencionó mucho a Omar Cáceres, que él fue efectivamente un poeta muy misterioso, que terminó sus días de forma terrible porque lo encontraron muerto al lado de la línea del tren, nunca se supo quién lo mató, el cadáver lo encontraron tiempo después, o sea, es un poeta, probablemente haya sido esquizofrénico, probablemente pudo haber tenido algún problema o no,
es demasiado difícil juzgarlo. No hay mucha gente afín, cercana a él, era un hombre muy solitario y se murió muy joven también. Yo no sé cómo hubiese escrito Mark Cáceres a los 50 o los 60 años. Fue como un rayo que pasó, ¿cierto? Como cuando uno está en la vida y de repente pasa una persona deslumbrante y se apaga, como una estrella fugaz. Anguita no, pues todo lo contrario. Él vivió hasta viejo, vivió... eh, él nació el año... Vivió hasta los 77 años, ¿cierto? Murió el 12 de agosto de 1992. Y su obra no es tan abundante. Po. Si tú te pones a contar la cantidad de libros, Venus en el pudridero podríamos decir que es su libro fundamental en poesía, pero si tú sigues sumando sus libros no da más de 5 o 6. Por ejemplo, Tránsito al fin fue publicada el año 34, un año antes de la antología, y recién en el año 51 aparecen 5 poemas. Casi 20 años, 17 y 16 años después. Entonces es un poeta que no se destaca por tener una obra muy extensa, siendo que vivió tanto. Y menciono, la muerte de Anguita también fue terrible. Él estaba muy viejito y se cayó sobre una estufa encendida. Murió quemado. Probablemente él estaba solo, probablemente no tuvo a ningún familiar que lo socorriera. Y en cierta forma también ilustra un poco lo que es el devenir de la poesía en general. Y de la figura del poeta. Pueden ser muy celebrados, pueden haber nombres de calles con su nombre, ¿cierto? Bustos, estatuas, nombres de plaza, pero la vida del poeta es muy ascética, es muy... No sabe mucho de floritura ni de premios, a pesar de que Pablo Neruda es una excepción, por cierto, él tuvo una vida como embajador, se codió con los grandes, nunca le faltó dinero. Pero también es claro, él muere de forma muy trágica a pocos días después del golpe. No se sabe si envenenado o no, todavía esa es una polémica. Bueno, eso ya es parte ya más de lo criminal. Probablemente murió envenenado, y si no murió envenenado, murió de la pura pena. Y bueno, Eduardo Anguita, la poesía de él es una poesía muy pensada, muy delicada, va poniendo cada... No es un poeta que vaya midiendo sus versos, no es un Rubén Darío, no es un mago de la música ni del ritmo, pero él sí va poniendo los versos, digamos, siempre en esta constancia de tratar de mostrar algo que el ser pueda reflejar. En ese sentido, él también está mucho más cerca de estos poetas metafísicos, ¿cierto? De Humberto Díaz Casanueva, está más cerca de un Rosamel del Valle que de un Huidobro, pese a que él en una primera instancia él se reconoce como una suerte como de discípulo de Huidobro. Hay ciertas figuras de él que va como por el descubrimiento, como por tratar de crear belleza nueva. De hecho, la palabra belleza para él es fundamental, se va a repetir mucho. Él todavía sigue no anclado en el romanticismo de defender la belleza por la belleza, pero su poesía siempre trata de reflejar lo bello incluso en la pudrición, en el pudridero. Por eso Venus en el pudridero creo que es el libro clave para comprender su poética, porque es como, claro, la belleza en la muerte. La belleza tiene que alumbrar en cierta forma, es un algo que nos permite preservar nuestro ser y nuestra vida. Y finalmente tenemos a Volodya Teitelbaum. Probablemente, claro, él estaba convencido de que iba a ser un poeta, pero bueno, terminó como dije yo, como jerarca del Partido Comunista, terminó en una cruzada más política que literaria, y su obra posterior se refleja más en sus crónicas. Él fue un gran biógrafo. Me gustan las biografías de él, creo que son bien equilibradas, son mesuradas, se puede estar en acuerdo o en desacuerdo con su postura política. Él fue de la línea marxista dura, leninista, stalinista. Probablemente si viera en lo que se transformó el Partido Comunista en la actualidad, se moriría de espanto. En este movimiento, en el Partido Comunista actual, es una socialdemocracia burguesa que no tiene nada que ver con la lucha combativa, con el derecho de los pobres, de los trabajadores. Pero bueno, es la realidad nomás, po.
Eh, ¿Qué podemos decir? Cuesta hablar de Volodya como poeta porque publicó muy poco, muy poquito, muy breve su obra. Me parece que él descubrió quizá a temprana edad que Neruda, que para él fue una suerte como también de, no sé si maestro-discípulo, no sé si tuvieron una relación tan cercana, pero él ya vio que en Chile habían grandes poetas que habían abrazado el marxismo y lo hacían de forma descomunal, como Huidobro, como De Roca, más comprometido que Huidobro, y Pablo Neruda. Entonces, a la sombra de ello, él buscó, yo creo que táctica e inteligentemente, y se volcó más a la crónica y al ensayo, y a la dirección del Partido Comunista. Si finalmente él no es un comunista teórico, pues él estuvo ahí dirigiendo el partido, fue una persona bueno, estuvo en los momentos claves que tuvo que vivir el PC en Chile. Así que eso a grandes rasgos, mi estimado Bastián. Con él se cierra la antología. Ahora nuevamente te escucho porque estaba aquí cargando, sé que no me ves, pero tengo aquí una caja donde voy cargando algunos audífonos, porque se me descarga uno y otro. Creo que escuché más casi todo lo que dijiste. Mira, la verdad, Tanquita, claro, como dices tú, murió de una forma muy terrible, quemado con una estufa. Y me parece que, yo no sé si esto fue en la Alameda o en Mosqueto, porque él vivió en un departamento en la calle Mosqueto, que también a mí me queda relativamente cerca y que yo muchas veces paso por ahí y yo le cuento a mi mujer, oye, mira, aquí vivió además Tanquita, quizás me dicen, ¿qué departamento habrá muerto? Y bueno, no lo sé, no sé si fue realmente en este, sé que vivió ahí, y creo estar seguro que fue en esta calle o aquí en la Alameda. Y el asunto es que él, antes de morir, muchos vecinos, yo vi una noticia en un diario en algún momento, porque a mí esta generación realmente me interesó bastante. Esta era de 50 en algún momento, y en este diario salía que los vecinos hablaban de que él ya estaba perdiendo la cordura, de que muchas veces bueno, que él pasaba solo finalmente, ¿cierto? Y que él ponía mal a los vecinos, estaba muy viejito, y muere de esa forma. ¿Sabes? Y disculpa que lo cite esto, quizás nos hemos alargado mucho, pero una vez vi unos tipos, que no recuerdo cómo se llama su canal, que se reían de la muerte de Eduardo Banquita. ¿Cierto? Tipos literatos, escritores de novelas, digamos. Los tipos se burlaban de la muerte de Anguita y todo, y lo decían de esta manera, oh, el culiado se quemó, el culiado, y se burlaban. Yo no puedo entender cómo hay tipos tan aberrantes, esto que se burlan de una muerte despiadada en internet. O sea, me parece insólito. Tipos que más o menos están leyendo poesía, por eso lo dije en algún comienzo. Cualquier tipo puede leer poesía o literatura, y fíjate tú que en actos tan, alguien te puede decir, oh, que coloriento. No, o sea, tú te estás riendo de una muerte, más o menos un tipo que tú lees. O sea, es como súper contradictorio. O sea, estamos llegando a una frialdad terrible. Y tipos que exponen temas literarios y se burlan de Anguita. Tipos que son nerds también. Típicos gallos de lentes que juegan mito y leyenda, más que nada. Entonces, todas estas cuestiones, a mí digo, me da a entender como que lata que, como dices tú, esta poeta muere solitario y después hay burlas de tipos que lo leen. Y respecto a Bolodia, el tema de Pablo Neruda, ellos fueron muy amigos. Y claro, como dices tú, el Boloya estuvo muy involucrado con el tema de la política. Y él era un comunista acérrimo, digamos, y el tipo muchas veces, incluso, él decía que para él el comunismo era como, era amor. Entonces, yo creo que igual hay una especie ahí de, no sé si de delirio, pero me parece que cuando alguien es muy fanático de este tipo de ideas puede pasar eso. Pero él fue muy amigo de Pablo, fueron muy cercanos y eso es lo que quería agregar. Y también eso de Anguita porque claro, o sea, la muerte de estos escritores muchas veces son terribles, como dices tú, pero aún es más terrible burlarse en un video público, creo yo. Así que Miserable. bueno, esto sí, es miserable, claro. Yo una vez escuché de otro tipo, pero no lo dijo en un video, cuando murió Volodya, así como que murió un comunista, así un comunista menos.
un maldito comunista, una cosa así. Pero es que antes de la militancia, antes de la ideología hay una persona, pues, hay alguien que estuvo creando, alguien que estuvo vivo, y me parece que si tú no compartes la idea de cualquier escritor, de cualquier tendencia, si tú no la compartes, no te da el derecho a reducirla a una mera idea o concepto, sin revisar antes su obra. Generalmente esta gente que habla mal no leyeron una puta página en su vida. De hecho, este miserable que dijo eso, que se levantaba como que iba a ser un gran escritor y todo, ahí quedó el compadre, porque publicó un par de cuentos y chao, se fue para la casa. Por último, Polonia estuvo hasta el final ahí dando la pelea al hombre, pues, aunque tú no estés o no de acuerdo con él. Por supuesto, y mira, ya va a ser o sea, yo creo que expresar de esa forma ya dice mucho de uno. Después, claro, o sea, esta gente se llena la boca de cuestiones de derechos sociales y de temas como de equidad y de felicidad y con temas tan cotidianos como estos, son gallos como, gente que usan miserables, o sea, a mí me parece que estamos viendo una época tan terrible, una tempestad, pero palpitante y por eso también yo te invité a hablar de esto, porque me parece que estos escritores, como dijiste tú, quizás ellos eran jóvenes y hablar con un lenguaje muy rebuscado, pero por último, me parece que estos tipos realmente vivían la poesía, vivían la literatura, eran tipos que tenían como una enfermedad por esto. Y los tipos yo no sé cómo eran como ser humanos, tampoco hay antecedentes de que hayan sido asesinos, ni nada de eso, ni violadores, pero por lo menos los tipos vivían en una atmósfera quizá idealista, pero finalmente bonita, creo yo. Y por eso yo lo rescato tanto, o sea, los tipos tenían convicciones y que eran convicciones que han trascendido, ¿te fijáis? Entonces es diferente al solo hecho de escribir por escribir. Miren, hartas cosas que ellos estaban, hartas dudas, hartos abismos, hartas luces, hartas cosas ellos plasmaron en la escritura. Y por eso creo yo que han trascendido hasta el día de hoy, y por eso en Jubilación Poética nosotros nos recordamos con mucho aprecio, porque uno no puede leer sin, creo yo por lo menos, yo leo con mucha atención y con mucho cariño a estas personas, no creo que ese componente haya que eliminarlo, o sea, no me interesa a mí solo el intelecto por intelecto. Y así que por eso rescato estas obras y como dijo Lord Banquita alguna vez, que nuestras palabras sean actos. Muy bien resumido, estimado Bastián. Es hora de ir cerrando la cavilación poética. Evidentemente, esta es una gran antología. Rescata lo mejor de la época, se proyecta hacia el futuro, es predictiva. Hay que decir que un poquito se carga mucho a Huidobro. Evidentemente, probablemente si se hubiese dividido en páginas de forma más democrática, habríamos podido tener una muestra un poco más completa. Sin embargo, esta desmesura, esta desfachatez de presentar este libro es lo que ha hecho que ha perdurado en los tiempos, se siga citando y estudiando. Si usted no vive en Chile y le gusta la poesía y quiere saber de poesía chilena, esta es una excelente puerta de entrada. Lo va a disfrutar mucho. Eh, Tiene la particularidad de que cada poeta defiende la poesía desde su perspectiva, desde su poética, es muy variado. Se va a dar cuenta que en Chile es un crisol de poesía. Hay poetas que cubren escuelas muy distintas y muy diversas, no es una cosa monótona. Eh, no en vano tuvimos a los mejores poetas del mundo en el siglo XX. Eso no es un chauvinismo ni porque yo sea chileno, nada que ver. Es cosa de estudiar la poesía y ver cuál fue la influencia de estos grandes poetas. Así que eso, gente, muchas gracias, suscríbase, comparte este video y si quiere compartir, comentar algo, por favor, hágalo. Eso, gente, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Te agradezco que hayas tenido la amabilidad de poder compartir en tu canal, debido a lo que me pasó con los seguidores. Así que si no llego a los 1000 la otra semana, que no lo dudo, o en las próximas conversaciones, te voy a pedir, por favor, que lo hagas desde tu canal, porque si no, no podremos hacer asedios.
Así que muchas gracias, Pablo, muchas gracias a todas las personas que estuvieron ahí presentes y nos vemos en un próximo asedio. Muchas gracias y un saludo afectuoso para todos ustedes. Chao, chao.